por su pueblo y hemos hallado en Cristo plena salvación. Vamos a cantar el himno 304. Has hallado en Cristo, himno 304.
Fue en la cruz, hermano, donde Cristo murió y resucitó al tercer día. Dice que en San Juan 10:25 le dijo eso: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a cantar el himno 210 y luego va a venir nuestra hermana Xiomara, va a tener un especial en esta mañana. Himno 210 en la cruz. Porque
Muy bendita historia.
día. Dios les siga bendiciendo. Damos gracias a Dios por esta bendición que nos ha dado el Señor de estar aquí después de muchos años, ¿verdad? Toda la semana veníamos acá con la clase de música y también, bueno, pero nosotros estamos en casa porque desde hace 400 años, cuando yo tenía 15 años y Ramón tenía como 12, que nosotros veníamos por aquí, ya usted sabe, gracias a Dios que siempre la hermana, su mamá, la hermana Vilda, y esa, siempre estaban ahí con la comidita. Y cuando uno venía de por ahí, de muchachos, de marroquear, siempre había una comidita por aquí, y la hermana Hilda. Entonces damos muchas gracias a Dios por esta congregación, damos gracias a Dios porque Dios tiene control de todo, y damos gracias a Dios también porque somos misioneros de ustedes. Gracias por sus oraciones constantes por nosotros y por también la ayuda, también la ayuda en el sostén y sustento. Así que damos gracias a Dios por ustedes dejarse utilizar por el Señor para la obra allí en la Iglesia Bautista Misionera Única Vía. Hoy estamos también transmitiendo para la Iglesia Bautista Misionera Única Vía allí en la pista de San Isidro con Charles de Gaulle, y también damos gracias a Dios porque hemos podido, mi familia ha podido venir para estar así con todos ustedes. Así que Dios les continúe bendiciendo y seguimos teniéndolo en nuestros corazones, en nuestras oraciones cada día. Así que en esta mañana vamos a buscar en la palabra de Dios, vamos a ir allí a Romanos capítulo 14. Esta es una semana donde se recuerda la pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y donde nosotros vemos que el Señor, muchos lo celebran de diferentes maneras, otros es solamente una oportunidad de fiestas, de estar de fiestas, de no ir a trabajar, no ir a la escuela, aunque ahora pues han puesto muchas tareas en estos días. No están en la escuela, pero tienen que trabajar. Pero estos son días donde nosotros tenemos que meditar en lo que el Señor Jesucristo padeció por nosotros. Y tenemos que meditar realmente cómo Dios obró la salvación para nosotros. En estos días nosotros vemos, y hace muchos años, hay líderes religiosos que guiaron como Confucio, Mahoma, fueron personas que guiaron grupos y que hoy les rinden, lo adoran, y murieron y están en las tumbas. La diferencia con el Señor Jesucristo, que hoy domingo recordamos la resurrección de Él. La diferencia es que Él resucitó. Él murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día y está a la diestra del Señor intercediendo por nosotros. Entonces hay una diferencia muy grande, pero ¿qué importancia, qué impacto tiene la resurrección de Cristo en su vida? Muchos hablan de día de resurrección, domingo de resurrección, pero ¿cómo impacta esto? ¿Cómo transforma nuestra vida? ¿Cómo influye en nuestra vida la realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Romanos 14, como dijimos, versículo 1 hasta el versículo 9 nos hablan acerca de un tema, nos hablan acerca de la conciencia, de la actitud que debe tener cada uno, y de que nosotros somos libres, y como dice somos libres, pero no para hacer, como dice el Señor, no para el pecado, no para hacer lo que querramos. Somos libres para servir al Señor, entregarnos al Señor. Pero nosotros vemos que el propósito, uno de los propósitos, vamos a ver en uno de los propósitos del Señor haber resucitado, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es uno de los propósitos? Vamos a leer entonces Romanos 14, versículos 1 hasta el versículo 9.
Dice así: recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Bendícela, Señor, en nuestras vidas, y que podamos entenderla, y que esta realidad de la resurrección de tu Hijo Jesucristo obre en nuestra vida, nos haga reaccionar, entender la importancia de nosotros servirte con toda entrega. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nosotros vemos que todo lo que hagamos debemos hacerlo para nuestro Señor Jesucristo. Vemos que aquí en estos primeros versículos de Romanos 14 nos habla acerca de la conciencia, pero en sentido general lo que nos está diciendo es que nosotros no nos gobernamos, que nosotros no hacemos lo que querramos, que nosotros tenemos un Señor, que nosotros tenemos a alguien que es nuestro dueño, que es nuestro amo, que tenemos a alguien que nosotros no podemos tomar decisiones sin ver cuál es la voluntad de Él. No solamente consultarle, sino saber cuál es su voluntad, porque le pertenecemos. El esclavo no se gobierna, el esclavo le pertenece, el siervo le pertenece a su Señor, y su Señor decide qué hacer. Entonces nosotros vemos ahora y hablamos de la resurrección del Señor Jesucristo, de su muerte, sepultura, resurrección, pero nosotros tenemos que entender que eso implica el que Él tiene el control de nuestras vidas. Porque nosotros vivimos a diario, muchas veces vivimos como si no tuviéramos que dar cuenta a nadie, como que nosotros somos dueños de nosotros mismos. Yo hago lo que yo quiera. Con otras palabras, ¿verdad?, más fuertes. Yo hago lo que yo quiera y nadie se mete en mi vida. Mi vida es mía y de nadie más. Pero nosotros vemos que primero todos somos criaturas de Dios. Todos fuimos creados por Dios. Por lo tanto, no nos creamos a nosotros mismos, y que fuimos creados con un propósito. Dice Dios que fuimos creados para juzgar la tierra, dirigir la tierra y para hacer la voluntad de aquel creador. Ahora, cuando venimos a Cristo Jesús, entonces ahora nosotros tenemos todavía más, porque había una obediencia, estamos bajo el control de Dios humanamente, físicamente, mentalmente, pero ahora mucho más, porque hemos entregado nuestra alma, hemos entregado nuestro espíritu, hemos entregado nuestras vidas en las manos de Dios. Por lo tanto, yo no puedo decir que yo hago lo que yo quiera. Entonces, para yo saber qué es lo que Dios quiere que yo haga, tengo que hablar con Él. Él tiene que hablar conmigo por medio de su palabra, y cuando oramos también habla conmigo. Entonces el Espíritu Santo tiene que estar controlando, guiando mi vida, para yo saber qué es realmente lo que Él quiere hacer con el cuerpo de Él que Él compró con la sangre de Cristo. Entonces nosotros vemos aquí en el versículo 7 al 9 que nos dice a nosotros entender que todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Él, para Él. Y el versículo 7 nos dice por qué. Nos dice por qué. Dice el versículo 7: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. O sea, está diciendo que yo no vivo para mí mismo. Que usted no vive para usted mismo, para usted hacer lo que usted quiera, lo que yo quiera.
no vivo para eso. Entonces vemos dos cosas. Dice aquí, ninguno para sí mismo vive ni muere. Ni vive ni muere. Porque dice, porque ninguno de nosotros vive para sí. Vamos a ver qué dice 1 Corintios, capítulo 16, versículos 19 y 20. 1 Corintios, capítulo 16, que está al lado ahí de Romanos. 1 Corintios, capítulo 6, 19 y 20. El Señor nos dice aquí que nuestro cuerpo es de Dios, que nuestro cuerpo fue comprado y es de Dios. Dice el versículo 19 y el 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pero yo pensaba que mi cuerpecito era mío, y yo hacía, por eso entonces yo dije, bueno, pues me dame arreglarme la naricita, voy a ir donde para que me arregle la nariz, porque la que Dios me dio no, como que está muy bombolona. Entonces después me dicen nariz floronón, ¿verdad? Como decían en el campo. Bueno, ahora yo voy a cambiar esto. Dice aquí que este cuerpo ya no me pertenece, que le pertenece a Dios. Primero le pertenecía a Dios por creación y ahora por salvación, por redención. Entonces ahora le pertenezco a Él. Mi alma, todo mi ser, alma, cuerpo y espíritu le pertenece a Él. Entonces dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi cuerpo y mi espíritu son de Dios. Entonces el Señor me está diciendo a mí, aquí me está diciendo que yo debo glorificar a Dios, que mi vida debe, con mi cuerpo yo debo glorificarle. El andar, el actuar, el hablar, el pensar debe darle gloria y honra a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque ya este cuerpo no es mío. Yo soy un empleado que estoy utilizando este cuerpo, pero ese cuerpo no es mío, pero tampoco mi espíritu es mío, ahora le pertenece a Él. El Señor también nos dice en 2 Corintios 5:15, 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, el Señor nos dice que también Él murió para que no vivamos para nosotros. Él murió en la cruz del Calvario para que le recibamos como Señor y Salvador, y al arrepentirnos y convertirnos a Jesucristo y Él salvarnos, entonces ahora, dice el Señor, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero nos ha dado vida para que esa vida la vivamos para el Señor. Mire 5:15, 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven en Cristo, los que tienen vida eterna, los que tienen vida, los que no están muertos en sus delitos y pecados, no vivan para sí mismos. Dice, sino los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Porque el Señor Jesucristo murió por todos, pero no todos lo reciben, no todos aceptan el regalo de Dios. Por lo tanto, esa salvación, esa muerte en la cruz del Calvario, esa resurrección no es efectiva en su vida, porque no le han aceptado como Señor y Salvador, aunque murió por ellos, por cada uno. Pero cada uno tiene que tomar la decisión voluntaria, consciente, con entendimiento de que, reconociendo su necesidad de aceptarlo como su Señor y Salvador. El Señor nos dice también que, dice en 1 Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El propósito nos salvó, dice el Señor, porque ninguno de nosotros vive para sí. ¿Por qué? Porque Él nos salvó, Él dio su vida, Él se entregó y volvió a vivir Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mi voluntad, según lo que yo pienso. Mi opinión es que este texto dice, eso no se aplica a mí.
o no. El Señor dice que es para que nosotros vivamos conforme a su voluntad, y necesitamos entonces conocer la voluntad de Dios cada día. No es una vez a la semana, el domingo saco la Biblia y entonces ahora voy a conocer la voluntad de Dios para hoy y el resto de semana y los otros días. Realmente tiene que ser algo constante. Tenemos que ejercitarnos en el estudio de la palabra, porque dice el Señor que tenemos que ejercitarnos para la piedad. Entonces es un ejercicio diario. Dice el Señor entonces en Romanos 14, versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Entonces el Señor está diciendo, mientras estamos viviendo, tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios, tenemos que vivir para el Señor, tenemos que vivir haciendo la voluntad del Señor. Ahora, ¿cuándo morimos? O si vamos a morir, estamos preocupados por cuando muera. Hablaba con una tía que tiene 90 años y ella decía, bueno, todavía yo estoy aquí, pero un día de esto me voy. Sí, pero ¿cuántos años? Y se han ido muchos y usted sigue ahí. Dios tiene el control, Dios tiene el tiempo para cada uno. Por esa razón, cada uno tiene que estar preparado para cuando el Señor Jesucristo, cuando Dios diga, ya, el tiempo, hayamos dicho, aproveché el tiempo. La única manera de aprovechar el tiempo siendo incrédulo es aceptando a Cristo, pero la manera de aprovechar el tiempo estando ya en Cristo y sabiendo que va a la presencia del Señor es viviendo conforme a su voluntad, haciendo la voluntad de Él, reconociendo que Él es nuestro Salvador, nuestro Salvador. Hechos 20, 24 dice así, vamos a ver Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos capítulo 20, 24, versículo 24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, dice el apóstol Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Preciosa para mí mismo. Mi vida es preciosa para Dios, pero para mí mismo yo no le estimo, ay, tengo que asegurar mi vida. Cuidado, yo no puedo ir allí, no puedo ir acá. Y nosotros pensamos, y mire cómo dice el versículo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y uno y en estos días pensando, ¿y por qué esos jóvenes siervos de Dios murieron y de esa manera? Bueno, Dios tiene el control de todo. Dios sabe lo que permite. Y era sirviendo al Señor, sí, pero todos vamos a partir. Pero la diferencia es cuando estamos sirviendo al Señor es diferente a cuando no se está sirviendo. Cuando usted muere en algún accidente o algo y usted no estaba sirviendo al Señor es muy diferente a cuando usted estaba sirviendo al Señor. Es muy diferente. Aunque como quiera hemos de morir, pero que cuando usted y yo muramos, estemos seguros que estamos haciendo la voluntad del Señor, que andamos en el camino del Señor y que podamos y que haya valido y va a valer la pena, porque como dice el Señor que Él ama, Él se goza en la muerte de sus hijos. O sea, cuando lo recibe, ay, vino uno más, qué bueno. Y Pablo decía que era mejor estar con Cristo, en la presencia de Él. Entonces nosotros vemos, dice que él no tomaba en cuenta su vida para él mismo, no le consideraba preciosa. El ministerio dice que recibí del Señor, ese era el propósito. Filipenses 1, 20 y 21 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Entonces, mientras estamos vivos, Cristo es magnificado en mi cuerpo. Cuando estemos muertos, también ha de ser magnificado. No importa dónde estemos, cómo estemos, el Señor debe ser engrandecido, exaltado, ensalzado con nuestra vida o con nuestra muerte. Porque dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
ganancia estar en la presencia ya del Señor. Por lo tanto, porque nosotros vemos que es para el Señor que nosotros vivimos o morimos. Porque dice el Señor, y habla en el versículo 4, nos habla de Romanos 14, dice que nosotros, que nos va a mantener en pie. Él es el poder, por su poder nos va a mantener firmes. Y que el siervo para sus señores que cae, o el siervo para sus señores que se mantienen en pie. Por lo tanto, nosotros como siervos de Dios, es para el Señor, sea que vivamos o que muramos, es Él el que nos da la firmeza, Él es con su poder. Entonces, por lo tanto, nuestra realidad es que somos del Señor. Esa es la realidad. Ninguno vive para sí, ni ninguno muere para sí, sino que vivimos y morimos para el Señor. Le pertenecemos a Él, somos de Él, sea que vivamos o sea que muramos, como dice el versículo 8, sea que vivamos, pues si vivimos, dice, para el Señor vivimos. Entonces, nosotros vemos así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Lucas 20:38 dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de Dios de vivos, pues para Él todos los que han creído en Cristo naturalmente viven. Para Él viven. Por esa razón no somos vivos, no es que soy un vivo, es un vivo, esa se la busca. Ni soy vivo, ni que estoy vivo. A veces la persona cree que está viva, pero está muerta para las cosas de Dios. Quiere hacer muchas cosas, pero dice el Señor que nosotros estamos vivos espiritualmente y debemos de estar vivos, activos para la obra de Dios, para el propósito que Dios tiene para con nosotros. Nosotros vivimos y por Él y para Él es que nosotros vivimos. Dice 1 Corintios 3:22 y 23, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. ¿Y vosotros de quién? De Cristo. Y Cristo de Dios. Le pertenecemos a Él. Y como Cristo está vivo y Cristo no murió, Él entregó su vida, fue sepultado, pero el Señor la resucitó. Por lo tanto, Él está vivo y nosotros también estamos vivos porque Cristo vive en nosotros. Entonces dice el Señor que sea que muramos. Mira Apocalipsis 14, vamos a ver. Apocalipsis 14, versículo 13. Apocalipsis, capítulo 14. Cuando están cantando, entonando el cántico allí de los 144,000, y dice así el versículo 13, Apocalipsis 14, 13. Oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Pero los que mueren en el Señor. O sea, cuando dice que mueren en el Señor, está diciendo aquellos que mueren teniendo a Cristo en su corazón, teniendo a Cristo como su Señor y Salvador, teniendo a Cristo como el dueño de su vida, teniendo a Cristo como el que toma el control de su vida, el que guía su vida, el que le dice qué debe hacer y qué ha de hacer. Aquellos que deciden voluntariamente que Cristo tome el control de su vida, no solamente para salvación, sino también para alabar al Señor, para servir al Señor, para adorar al Señor, para glorificar al Señor, que decidimos voluntariamente. El Señor Jesucristo no solamente nos salvó, murió en la cruz, resucitó para salvarnos nada más, fue también para que nosotros le sirvamos a Él. Ahora, ¿por qué somos del Señor? Dice el versículo 8. Pues si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Dice, ¿por qué? El versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir. Pero se supone que cuando resucitó, volvió a vivir. Pero algunos fueron resucitados. ¿Ustedes recuerdan algunos que resucitaron?
Recordamos a Lázaro, ¿verdad? El hijo de la viuda de Naín fue otro de lo que resucitó en el Antiguo Testamento. Vemos que también el niño, aquel hijo de la viuda, vemos unos cuantos que resucitaron. Y cuando el Señor Jesucristo también, pero nosotros vemos que todos ellos volvieron a morir. Entonces lo que el Señor está diciendo que Él resucitó, pero volvió a vivir. No se quedó, no murió de nuevo. No murió de nuevo, sino que vive, permanece vivo. Por eso es que nosotros no adoramos una imagen, porque está muerto. Nosotros no adoramos un Cristo muerto. Y como veíamos esta mañana en el devocional, nosotros en la cruz es un símbolo que simboliza el martirio, lo que el Señor Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario, esa muerte, la peor muerte que podía tener una persona, y cómo Él escogió voluntariamente, decidió voluntariamente que lo avergonzaran, lo maltrataran con ese tipo de muerte, pero fue para que nosotros pudiéramos ser salvos. Sin embargo, la cruz no es la que nos salva. La cruz no es la que nos da la vida. La cruz no es la que nos liberta. Es el Cristo que murió en la cruz del Calvario. Entonces por eso hay una canción, un himno que dice: algunos adoran la cruz de Jesús y yo adoro al Jesús de la cruz. Entonces el Señor Jesucristo fue el que tuvo victoria sobre esa cruz. En esa cruz fue que Él dio su vida. Entonces, ¿por qué somos del Señor? Dice el Señor: para esto murió y para esto resucitó. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice, Él murió. Ahora, dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. O sea, fue un gozo de sufrir en la cruz. No, el gozo era de cumplir el mandato de Dios, de obedecer el mandato de Dios en la cruz, y porque Él sabía que el único medio para nosotros ser salvos era que Él muriera en esa cruz. No fue la cruz que le dio el gozo, sino lo que iba a resultar de Él morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y dice, menospreciado Él el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea que no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba, sino que se sentó. Dios lo exaltó, como dice en Filipenses 2, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces el Señor dice que para esto, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Él resucitó, como dice 1 Pedro 1:3, que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una esperanza viva nuestra. Nosotros tenemos esperanza. El que está sin Cristo, el que no se ha arrepentido y convertido a Jesucristo, aún no tiene esperanza. No hay esperanza. Esta situación tan difícil, todo esto que está pasando, el COVID, la pandemia, el trabajo, las dificultades, no hay esperanza. Pero nosotros tenemos esperanza en Cristo. No dependemos de las circunstancias, no dependemos si haya enfermedad, si haya pandemia, si haya guerra. Nosotros dependemos directamente de nuestro Señor, porque Él nos compró con su sangre. Ahora le pertenecemos a Él y Él tiene cuidado de nosotros, y por eso echamos nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vemos que el Señor nos dice que Él volvió a vivir. ¿Qué dice en Apocalipsis 1:17? Vamos a ver. Apocalipsis 1:17. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Y el 18 también lo leemos. Dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él está diciendo: yo tengo la autoridad. Yo tengo la autoridad. Entonces yo vivo y tengo la autoridad por los siglos de los siglos.
Entonces, el Señor nos dice ahora, ¿por qué murió Cristo? Nosotros pensamos, ¿por qué murió Cristo y resucitó y volvió a vivir como Él dice? Para ser Señor. Dice Él, para ser Señor, dice, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces, eso tiene que tener un impacto en mi vida. Eso tiene que hacerme reaccionar, entender que uno de los propósitos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue ser Señor. Ahora él era Señor antes de. Pero como dice en Hebreos 2, con su naturaleza humana, dice Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ante el trono blanco, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, hablando de todas las personas, pero y de nosotros, aquí está hablando de nosotros. Entonces, para ser Señor, Señor, ¿de quiénes? De todos, pero especifica de los vivos, de los que viven y de los que han muerto. Pero está hablando, lo dice Mateo 28 y 18, nos dice que toda autoridad, dice Jesucristo, toda autoridad es dada en los cielos y la tierra. El Señor Jesucristo dice, por eso manda a predicar la palabra, la gran comisión, a predicar la palabra con autoridad. Dice el Señor que le ha dado juicio, le ha dado el poder para la autoridad, para que tenga juicio sobre todos. Entonces el Señor Jesucristo es Señor, porque un Señor, un amo, juzga como considera, tiene autoridad, tiene la sabiduría, tiene la capacidad. Nuestro Señor Jesucristo, Él resucitó para ser Señor nuestro. Nosotros lo aceptamos como aquel que murió en la cruz del Calvario, pero también tuvimos que aceptarlo como nuestro Señor. Dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, le resucitó, serás salvo. Entonces, para nuestra salvación es necesario que nosotros entendamos, que nosotros reconozcamos que Jesucristo es el Señor, es Dios, es el Dios encarnado, el único que puede salvarnos, y que Él resucitó de entre los muertos. Si no se cree que fue resucitado de los muertos, entonces no puede ser salvo, porque esa es la condición para ser salvo. Entonces usted ve que la resurrección, el propósito de los propósitos del Señor Jesucristo con la resurrección fue ser Señor para salvarnos y para tomar control de nuestras vidas. ¿Para ser Señor de quiénes? De los que han muerto en el Señor. Dice San Juan 5:27, vamos a ver, San Juan 5:27 y 28, San Juan 5:27 y 28. 27 y 28. Dice así: y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y cuando habla del Hijo del Hombre está diciendo como en su naturaleza humana. Y dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Así como Él resucitó de entre los muertos, y dice que el Padre le resucitó, así también Él va a resucitar a aquellos solamente con la voz poderosa, de trompeta, cuando Él llame, y entonces se levantarán. Dice en 1 Tesalonicenses 4 que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén vivos en ese momento entonces serán también transformados y estaremos todos juntos con el Señor para siempre. Entonces nosotros vemos que Él es Señor, vino, resucitó, Él murió, resucitó y vive para ser Señor de los muertos, pero también de los que viven, de los que actualmente están viviendo, y también está hablando de los que tienen vida en Cristo. Porque el que no tiene vida en Cristo no entiende, no comprende, no puede dejarse, no se va a dejar guiar por el Señor, aunque sea una buena persona, aunque haga buenas obras, pero no puede. Porque para una persona poderse guiar por Dios necesita primero que Cristo esté en su vida, que tenga vida, que esté vivo. Sin Cristo estamos muertos espiritualmente, pero con Cristo
en nuestros corazones, Él nos ha dado vida nueva. Dice que somos nuevas criaturas. Primera de Tesalonicenses 5:10 dice, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 10. Primera de Tesalonicenses 5:10. Dice así: quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Cuando dice velemos, simplemente significa entonces que nosotros no vamos a estar solamente vivos. Dice velando, esperando, atento cuando está por ejemplo, el militar está firme, por ejemplo, está esperando una orden, otra orden. Entonces, velando, estando atento, estando esperando la venida del Señor, estando haciendo la voluntad de Dios en lo que Él viene. El Señor nos dice en San Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Entonces el Señor nos ha llamado para que es el Señor nuestro Jesucristo murió, resucitó y vive para que nosotros le honremos como honramos al Padre. Hay personas que honran al Padre, pero la honra no llega al Padre, porque el único medio para llegar al Padre, como dice San Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es por medio de Jesucristo que nosotros podemos honrar al Padre. Él no va a recibir la honra, no va a aceptar la honra si no honramos a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, nosotros vemos que Dios le dio un nombre que sobre todo nombre le exaltó, aunque estuvo muerto, pero lo resucitó y le exaltó, y le ha dado un nombre para que todos nosotros nos arrodillemos delante de Él y confesemos a Cristo. Pero en Cristo nosotros lo hacemos voluntariamente. En Cristo, al haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador, que nos ha dado vida eterna, ahora no estamos muertos, ahora estamos vivos, y esa vida que nos ha dado nos hace agradecerle y hacer la voluntad de Él, nos hace el que nosotros le agrademos, le demos gracias y que nosotros vivamos como siervos que somos de Él. Vamos a buscar 1 de Pedro 1:21. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. ¿En quién está su esperanza? Nosotros tenemos del Señor Jesucristo, murió, resucitó y vive para que seamos, para Él ser Señor nuestro. Pero ¿quién es el Señor? ¿Quién ahora mismo, en estos días, Semana Santa, en estos días que han pasado, aún hoy, quién ha sido su Señor? ¿Quién ha estado imperando en su vida? ¿Quién ha estado controlando su vida? ¿De quién depende usted en su vida? ¿Es usted porque hace lo que usted considera, o yo porque hago lo que yo creo? ¿Me gobierno? ¿Para quién usted vive? Dice el versículo 1 de Pedro 1:21, dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra confianza y nuestra esperanza está en Dios, pero está en Dios por medio de Jesucristo. Nosotros confiamos en Él, pero nosotros no solamente confiamos nuestra alma para salvarla, sino que nosotros, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, alma, nuestro espíritu, le pertenece a Él. Porque para eso fue uno de los propósitos de su resurrección, para que nosotros, para ser Señor nuestro, no solamente Salvador. Entonces, en vista de que uno de los propósitos de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tanto de los que viven como de los que mueren, cuando habla de los que viven, de los que están viviendo aún y de los que han partido, porque ellos tienen esperanza y un día van a estar con el Señor.
Y ellos están esperando ese día glorioso para estar con Él. Por lo tanto, no habla de aquellos que están muertos espiritualmente. Está hablando de aquellos que, estando en Cristo, han muerto físicamente, pero están vivos espiritualmente y están con el Señor. En vista de eso, y en vista de que el Señor Jesucristo resucitó para ser nuestro Señor, ¿qué usted va a hacer? ¿Es Él tu Señor? ¿Es el Señor tuyo? ¿Realmente haces lo que Él quiere? ¿Buscas en la palabra a ver cómo agradarle? ¿Busco yo a ver cuál es su voluntad para mi vida? ¿Qué le dice el Señor a usted? ¿Busca su voluntad para ver con quién se va a casar? Ay, este me agrada, aquella me agrada. Tengo maripositas en el estómago. ¿Y la palabra qué dice? ¿Y el Señor qué dice? ¿No tiene maripositas en el corazón, en la mente? Por los hechos, la realidad, la verdad de la palabra de Dios no es un asunto emocional, es un asunto de entendimiento de la voluntad de Dios, de su palabra. Que yo voy a cambiar de carrera, que voy a cambiar de universidad, que voy a ir ahora a vivir a tal lugar. Cada decisión que nosotros tomemos tenemos que hacerlas reconociendo que Jesucristo es nuestro Señor. Y por lo tanto no podemos hacer lo que nosotros queramos, sino lo que Él nos manda en su palabra. Entonces nosotros vemos que para hacerlo, para que Cristo sea tu Señor, si aún no lo has aceptado como Señor, es necesario que te arrepientas y conviertas a Él, que confieses con tu boca que Jesús es el Señor, y que confieses con tu boca que Jesús es mi Señor. Tú tienes que decir: yo reconozco, Señor, que tú eres el Señor, que tú eres Dios, que tú eres el único Salvador, pero yo quiero, también reconozco y quiero y confieso con mi boca que tú seas mi Señor. Te invito, te imploro que tú seas mi Señor. Y dice: y creas en tu corazón, porque yo sé que tú resucitaste, porque yo sé que tú vives, y si vives me vas a dar vida a mí. Porque yo tengo un vacío en mi corazón que no lo puedo llenar con nada. Es como si estuviera muerto y hago y deshago y nada me satisface. Solamente tú puedes satisfacer mi alma, mi corazón. Porque nosotros vemos que entonces todo lo demás el Señor obrará conforme a su voluntad. El Señor le resucitó para que seas salvo, para que tengas vida eterna. Él murió y resucitó para ello, pero tú tienes que aceptar al Señor Jesucristo. Y nosotros en Cristo, que estamos ya, que lo reconocemos como nuestro Señor, vivamos como nuestro Señor que es. No solamente con nuestros labios, con nuestra vida diaria, nosotros podamos. Es una lucha diaria, hermanos. No se crea que hay un tope allá arriba, dice: allá yo dejé, ya, no. Yo estoy tranquilo. A veces, cada uno de nosotros hay momentos que no quiere vivir conforme a su Señor. Y que quiere hacer algo y que quiere que la carne sea que le mande. Obedecer a la carne. O al mundo, la corriente del mundo natural. Y hacer lo mismo que los demás hacen. Pero nosotros tenemos que estar clamando a nuestro Señor. Clamando: Señor, por favor, fortaléceme. Dame sabiduría, guíame. Y por medio de su palabra, buscando su voluntad y en oración, clamando al Señor. Necesitamos al Señor, es nuestro Señor. Para eso resucitó, para ser nuestro Señor, y es nuestro Señor. A nosotros aceptarle como Señor y Salvador. Ahora lo que tenemos que hacer es dejarlo que Él obre en nuestras vidas, implorarle para que Él obre en nuestras vidas. Pero eso es lo que Él quiere. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a entregarnos a su voluntad. No hay nada mejor en la vida que estar verdaderamente siguiendo la voluntad del Señor. Mire usted, aunque se case con la persona más perfecta, humanamente hablando, es que parece mejor que un cristiano. Hay hermanitos que yo conozco que mira, es tan bueno,
Dice el Señor, no hay bueno ni siquiera uno. Ni el creyente es bueno en sí mismo, sino que Dios lo ve por medio de Cristo Jesús. Pero el Señor le está diciendo que tenemos una misma fe, en Cristo tenemos una misma fe. Un creyente en Cristo que anda en el camino del Señor, que deja que el Señor sea que le guíe, tiene una misma fe, tiene un mismo, digo, esas son cosas que tenemos al aceptar a Cristo. Una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Espíritu, un mismo Señor, una misma esperanza. Una persona sin Cristo no tiene esperanza, no tiene a Cristo como Señor. ¿Quién es su Señor entonces? ¿De quién usted va a ser yerna, nuera? ¿De Satanás? Porque ese es su padre. No es porque sea más, ay, que esa persona hace esto, no. Todos nacimos sin Cristo. Y para que Dios sea nuestro Padre, necesitamos aceptar a Cristo. Cada uno de nosotros no nos consideramos mejores que nadie, ni lo somos. Es por la gracia y misericordia de Dios que nosotros estamos en pie. Y por eso dice el Señor en el versículo 4 de Romanos 14, si nos mantenemos en pie es por el poder de Dios. Pero usted y yo tenemos que poner nuestras vidas en la mano del Señor. No la ponga en sus propias manos. Usted y yo no sabemos cómo guiar nuestras vidas, solamente Dios lo sabe. Así que Él resucitó para ser su Señor, pero usted y yo tenemos que reconocerlo y vivir para que Él guíe y dirija nuestras vidas. Oremos. Señor, gracias te damos por esta mañana. Gracias por cada una de tus palabras. Oh Padre, te necesitamos, Señor. Cada uno de nosotros aquí estamos porque a veces, muchas veces, no te reconocemos ni a tu Hijo Jesucristo reconocemos como nuestro Señor en la práctica. Oh Señor, que nosotros andemos como verdaderos hijos. Dirígenos y guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les continúe bendiciendo. Dios bendiga su palabra. Damos gracias al Señor que habló en nuestro corazón, hermano. Si vivimos para el Señor vivimos, si morimos también para el Señor morimos. Vamos a tener el tiempo de las ofrendas, ustedes que están por Zoom y los que están por Facebook también. Dios les bendiga en sus hogares, que el Señor les bendiga allí y que esta palabra no caiga al vacío, sino que caiga en cada uno de sus corazones y podamos ponerla en práctica en esta preciosa noche. Vamos a tener el tiempo de las ofrendas. No bien. Oremos. Padre bueno y de eterna misericordia, te damos las gracias. Te agradecemos por la bendición que tú nos brindaste, Señor, esta mañana, implorándole, Señor, que usted se glorifique aún más. Oramos por el tiempo de las ofrendas y los diezmos, para que en el nombre de Cristo, Señor, usted lo bendiga, cada uno de nosotros con gozo podamos dar para ti, Señor, porque tú nos das a nosotros primero. La gloria es tuya, Señor. Rogamos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén.
ya el miércoles le estarán comunicando a ustedes. Así que el Señor le bendiga y guarde a su familia. Amén.